Saludos a todos, espero se encuentren bien. En esta ocasión he realizado un video en base a algunas respuestas que hicieron en el video pasado sobre preguntas frecuentes sobre Sendero de la Mano Izquierda, vampirismo, nigromancia, etc. Y gracias a sus comentarios se me ocurrió esta idea de hacer un video explicando desde mi perspectiva y desde las fuentes que yo he tenido acceso algunos detalles que tienen que ver con Cayin, San la Muerte, nigromancia, psicopompos, etc. Para aclarar varios temas que muchas veces causan confusión. En general debe ser por la desinformación que suele haber en redes sociales sobre algunos temas de esoterismo y del Sendero de la Mano Izquierda en general. Y con esto quiero dar un poco más de luz en este aspecto para que puedan separar en sus prácticas rituales ciertas entidades de otras, no combinarlas de manera incorrecta para evitar choques energéticos y de esa forma un mal resultado. Antes de ir al tema central de este video, yo sé que este es un tema que no muchas personas se atreven a tratar, precisamente porque en muchas ocasiones quieren evitar, de cierto modo, malos comentarios, una ola de hate, etc. Y inclusive, pues, se ha visto muchas veces en redes sociales, en grupos de Facebook, etc., que muchos de los seguidores del método de los Liber Faxifer se han cegado tanto en creer de manera ciega lo que dice el autor de dicho libro, que no se cuestionan qué detalles del libro son buenos para aplicar en la práctica ritual y cuáles no. Y no vayamos lejos, yo practiqué muchos años esta forma ritual con Cayin. Sin embargo, fui modificando algunas cosas para generar mi propia gnosis y tener mi propia manera de ritualizar con Cayin. Por lo que también los invito a analizar todo esto, a abrir un poco más la perspectiva y no ver cualquier cuestionamiento como un ataque a la visión que ofrece el autor de los Liber Faxifer. Como practicantes del Sendero de la Mano Izquierda, o si te haces llamar Cainita, tienes que siempre velar por el conocimiento que es real, es decir, siempre buscar la verdad, cuestionarse todos los libros, cuestionarse inclusive lo que dicen creadores de contenido como yo, y confirmar la información para tener una visión correcta de ciertos conceptos, de ciertas prácticas rituales, de ciertas entidades, etc. Porque si nos basamos en una verdad absoluta, en lo que dice un autor de una serie de libros, entonces simplemente estamos tomando esa misma actitud que tienen los cristianos de creer en un solo libro, creer en una verdad absoluta, y entonces simplemente somos cristianos cambiando de Dios o de Salvador. Entonces los invito a esto antes de tomarse de mala forma lo que voy a decir en los siguientes minutos de este video. Para los que no saben bien de qué trata este tema, que deben ser pocos, lo voy a explicar de manera muy breve. Los Liber Faxifer es una serie de libros escritos por unos autores ubicados en Europa, en Suecia específicamente, que han combinado varias ramas del chamanismo, de brujería africana, etc. y lo han concentrado con un enfoque gnóstico sobre lo que viene siendo la esencia de Cayin o Caín, para poder crear una rama única y desde su perspectiva de cómo trabajar con Cayin. En pocas palabras, están utilizando la figura del Caín judio-cristiano, lo han combinado con gnosticismo y su forma ritual está basada en brujería popular, brujería tradicional, chamanismo, etc. Ahora, voy a leer un fragmento de lo que dice el Liber Faxifer 1 sobre de qué trata esta tradición cayinítica que ellos han creado. Literalmente, el Liber Faxifer 1 dice lo siguiente: la corriente de gnosis cayinítica que conecta con nuestro Templum Falsis Cruentis se manifiesta a través del culto a San la Muerte y posee variadas fuentes, pero su base se centra en los textos bíblicos, apócrifos y gnósticos, además de ciertas tradiciones orales que enseñan acerca de la oscura historia del maestro Cayin. Ahora voy a leer un fragmento de lo que dice el autor de los Liber Faxifer en una entrevista que le hicieron. Los aspectos de la magia popular del culto y la máscara santa de Cayin los hemos recibido principalmente de Argentina,
y de las tradiciones de brujería que una vez nos introdujeron al culto cerrado esotérico del Santo de la Muerte. Los aspectos relevantes para nuestro propio trabajo en relación con esas veneraciones folclórico-católicas del Santo Pagano de la Muerte fueron los que revelamos en la parte inicial del primer libro, y con suerte aquellos que estudiaron y practicaron lo que se ofreció fueron guiados a otros aspectos relevantes de tales prácticas. Sin embargo, cuando se trata del núcleo interno de la necrosofía cayinita de nuestro culto, este no se define ni se limita al conocido culto argentino del Santo de la Muerte. Es importante recordar que el culto argentino no está conectado exotéricamente con Cayín, aunque hay aquellos que practican dentro del culto privado del santo que también han hecho tales conexiones esotéricas. Dentro de nuestra tradición, Cayín es el santo de la muerte y de la cosecha, pero también, entre muchas otras cosas, el santo de los sepultureros y asesinos. Y como tal, podría perfectamente estar oculto y revelado a través de la máscara santa del segador del culto argentino de la muerte, imitando como los guardianes primero usaron la forma de la muerte diagonal segador europea introducida por los jesuitas para enmascarar la adoración de su propio dios de la muerte. Ahora, más adelante en la entrevista dice: en cuanto a Quimbanda, Santería y Palo Mayombe, todos son sistemas iniciáticos y en sí mismos no están conectados con nuestra tradición, aunque algunos de los iniciados del templo también estén iniciados en algunas de las regiones, tradiciones o sistemas mencionados. ¿Qué nos quiere decir esto? En primera instancia, el Liber Faxifer dice que ellos se inspiraron en el culto cerrado de San la Muerte en Argentina para generar algunos rituales que salen en la primera parte del Liber Faxifer 1. No quiere decir eso que San la Muerte y Cayín sean la misma entidad. Ahora, vamos a lo que dice la entrevista. Dice que precisamente hay varios aspectos que también ellos han tomado de Quimbanda, de Palo Mayombe, de Santería, porque varios miembros que pertenecen a su templo están iniciados en dichas ramas. Y al estar iniciados en dichas ramas, pues saben técnicas, saben formas de sigilización de estas ramas, saben técnicas que entonces han implementado para crear la tradición cayinita. Por lo tanto, entonces ahí podemos ver esa cierta relación que existe de estas ramas con la gnosis cayinita. Ahora, ¿han visto ustedes siempre la portada del libro, del Liber Faxifer 1, donde se muestra la siguiente imagen que se va a ver a mi lado? Y les puedo decir que esa misma imagen o esa misma representación de Cayín fue sacada de esta siguiente representación que se llama Exudamorte. Es una entidad que se trabaja en Quimbanda. Exudamorte es una entidad tipo psicopompo que se dedica a guiar a las almas de los muertos al plano que correspondan. Ya que mencioné la palabra psicopompo, voy a leer cuál es su significado, tal cual como viene en el diccionario, para que entonces podamos entender algunas cosas que diré en los siguientes minutos. La palabra psicopompo es de origen griego y puede traducirse como guía de las almas. En unos casos se trata de representaciones antropomórficas y que en otros adoptan la forma de animales, como perros, chacales, lobos, monos, caballos, toros, vacas, ciervos, ballenas, delfines, búhos, lechuzas, cuervos, tiburones, etc. Entonces, un psicopompo es una entidad que guía las almas a un plano determinado, dependiendo a dónde tengan que ir. No nos vayamos a limitar al cielo o al infierno como en el cristianismo. Ahora, se entiende entonces que esotéricamente hablando, un psicopompo es una especie de entidad que tiene llaves que abren puertas de reinos para poder sacar o ingresar entidades. Sabiendo esto, entonces vamos a lo siguiente. En nigromancia se tiene que tener un concepto bien claro de qué es un psicopompo y qué entidades utilizar para ciertos trabajos. Porque en la nigromancia, al ser un trabajo con los muertos, tenemos que utilizar psicopompos no solamente para la gnosis personal, sino también para controlar a los muertos para ciertos objetivos que se tengan. No necesariamente tiene que ser el control de muertos oscuros para dañar, atacar, volver loca a una persona, etc. Sino también existen ciertos grupos de muertos que se pueden llamar muertos de luz, por así decirlo,
que con ellos se trabajan otros aspectos. Conocimiento, puede ser protección, etcétera, etcétera, etcétera. Son simplemente contrarios a los muertos oscuros y sirven para objetivos completamente diferentes a como lo podemos ver con los muertos oscuridad, que son muertos que murieron en ciertas condiciones, que están atrapados en este plano y que pueden servir para objetivos regularmente para dañar personas. Tomando en consideración esto, las personas que dicen que Cayin es el santo argentino de la muerte, que es el mismo, que lo sincretizan, que den un fundamento académico y real de que San la Muerte y Cayin son lo mismo. Que den realmente una conexión entre una cultura latinoamericana y la cultura gnóstica europea. Que hagan esa conexión, o que hagan esa conexión entre el Cayin que salió del judaísmo y lo conecten con el santo argentino de la muerte. Que den un fundamento académico realmente, o igual con la Santa Muerte y Calmaná, que han estado sincretizando mucho. Calmaná es la esposa de Cayin, según la tradición necrosófica de la gnosis cayinita. Quieren sincretizar a la Santa Muerte con Calmaná solo porque Calmaná es femenina. Que den un fundamento académico y real de dónde sale de esta conexión del origen de la Santa Muerte en México y que la conecta con una cultura judía o una cultura gnóstica europea. Que tengan un fundamento real, donde haya un estudio, donde haya una conexión cultural de verdad entre culturas que están del otro lado del mundo y las culturas latinoamericanas o de Centroamérica. No la van a encontrar. Hay influencias como en todo. Todas las religiones y sendas iniciáticas tienen influencias una de la otra. La gnosis cayinita tiene influencias, como ya lo dijo su autor, de santería, de quimbanda, de brujería tradicional, de culto popular de la Santa Muerte, chamanismo, etc. Al igual que la quimbanda, tiene inspiraciones en otras ramas. Al igual que palo mayombe, santería. Al igual que el gnosticismo europeo. Todas las ramas, todas las religiones tienen inspiraciones de otros conocimientos. Porque si no fuera así, entonces simplemente será un conocimiento estancado que no se genera nuevos saberes, porque simplemente estaremos encerrados en una sola percepción sin poder generar nada nuevo. Muchos van a decir, no tengo como tal un estudio o algo que compruebe esta conexión entre esas entidades. Pero se puede sincretizar que porque la Santa Muerte es de la muerte y Calmaná también, y Cayin es de la muerte y San la Muerte también, y simplemente son dos máscaras distintas de la energía de la muerte y que se pueden sincretizar. Pues déjenme decirles que no se puede, porque Cayin y Calmaná no son psicopompos. Como bien mencioné y leí los términos de qué es un psicopompo. Un psicopompo tiene las llaves para ingresar a otros planos, sacar y meter espíritus de diferentes lugares o planos energéticos. Cayin lo puede hacer, pero en su debida correspondencia clifótica, donde se ha enfocado la gnosis cayinita. ¿O han escuchado que con Cayin se puedan comandar muertos de luz? ¿O tienen algún fundamento real, esotérico, donde Cayin o Calmaná tengan acceso al reino sefirótico, al reino de los cielos? No lo hay. Por eso, a diferencia de los verdaderos psicopompos, como son entidades como Nergal sí podía entrar al cielo y podía ingresar a su reino al inframundo. La Santa Muerte puede ingresar también a todos los planos, por eso es multifacética. Porque ella puede guiar a los muertos, y con ella se pueden abrir portales y cerrar portales. Con la Santa Muerte se pueden hacer muchas cosas, poder evocar a ciertas entidades y manifestarlas, porque ella tiene el poder de abrir los portales para que estas entidades se manifiesten. Entonces, ¿dónde está esa conexión? En algún momento, con Calmaná, que la quieren sincretizar con la Santa Muerte, con Calmaná también pueden entrar al reino sefirótico o pueden abrir planos celestiales. Que alguien lo compruebe realmente y no nada más
creyendo ciegamente lo que dice un libro, que puede tener errores. Entonces, sencillamente hay que cuestionarse estas cosas. Cayin y Calmaná son buenas entidades y el método que ofrece el autor de Liber es bueno y funciona y ofrece resultados, no lo niego, pero de eso a que ellos sean psicopompos hay una diferencia muy grande. Entonces hay que separar. Si yo quiero trabajar con Cayin, está bien, y también tengo ganas de trabajar con Santa Muerte o San la Muerte, está bien, solo separa altares, separa métodos rituales, utiliza rituales adecuados para Santa Muerte o San la Muerte y rituales adecuados para Cayin o para Calmaná. Si tú sincretizas, lo que vas a hacer es que va a ser un choque de energías entre una entidad que es psicopompo y otra entidad que tiene pues su poder dentro de los planos clifóticos. Entonces, simplemente eso no va a ofrecer resultados. Al contrario, en algún momento uno de los dos va a molestarse por esa situación y va a reprenderte por estar combinando energías que no debes de combinarte. Entonces, vamos a tratar de separar estos altares a estas entidades, porque si no va a dar un mal resultado. Espero que con esto haya quedado un poco más claro la cuestión de Cayin, Calmaná, Santa Muerte, Sana Muerte, con bases de lo que dice el Liber Faxifer 1, de lo que dice el propio autor en entrevistas, de lo que es realmente un psicopompo y cuál es la diferencia principal entre otras entidades, y de esa manera pues no caer en errores. Yo lo hago con la intención de que tengan mayor información y detalles sobre el trabajo ritual con algunas entidades. No lo hago con una cuestión de ofender a alguien o de dañar a las personas o de dañar a un autor o dañar un cierto conocimiento. Simplemente es para cuestionarse ciertas cosas que dicen algunos libros y también empezar a tener una percepción más amplia y realmente puedan practicar una nigromancia un poco más pura y un poco más sin sincretizar entidades que realmente no pueden ser sincretizadas. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí y hasta entonces.